Gracias por continuar con nosotros aquí en Foro Semanal y como les anuncié desde el principio, hoy estamos en compañía del doctor Diógenes Rodríguez. Él es miembro del Consejo de la Superintendencia de Electricidad. Ustedes saben que el tema eléctrico es uno de los que no pasa de moda en República Dominicana hasta que el gobierno no encuentre una varita mágica para resolver la situación. Pero vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Un placer para mí compartir este momento contigo aquí. Un placer para mí y pienso y espero que para nuestros invitados el que usted esté esta tarde aquí para informarnos y darnos un poquito de luz, aunque a veces se va. Doctor, el tema eléctrico es una situación que gobierno tras gobierno se ha hecho difícil de resolver y este no ha sido la excepción. Precisamente ahora hay una situación calamitosa, si se quiere, porque los apagones se han recrudecido y esta sequía con el calor no es un punto que favorece a las personas, sobre todo a los de menor recurso, que es lo que tienen menos forma de paliar la situación. Háblenos de esta situación eléctrica, cómo anda, qué puede esperar la población. Bueno, yo pienso que a partir del 2012 el gobierno inició un plan estratégico para buscarle solución al problema eléctrico. Se planteó una serie de ejes fundamentales en los cuales se incluye variar la matriz de generación y para lo cual ya el Estado a través de la CDE está construyendo una planta a carbón, 2 plantas a carbón en Punta Catalina que aportarán al sistema eléctrico nacional más de 700 kilos. Además hay un plan de rehabilitación de redes, un plan de rehabilitación de las distribuidoras. Las distribuidoras han ido a un proceso de mejora porque han estado invirtiendo en rehabilitación de redes, en rehabilitación de subestaciones y también han estado tratando de disminuir las pérdidas. Las pérdidas de energía que ha sido un problema para el sector eléctrico durante muchos años. En el 2012 se encontraron que las pérdidas de las 3 distribuidoras rondaban el 38%, ya hoy en día entre 36 y 38%, hoy en día la tenemos entre 31 y 32%. Reducir las pérdidas es una tarea difícil. Sí, porque en 2012 al 15 van 2 años y algo, porque este no ha terminado, y solo se redujo 6 puntos. Sí. Entre 6 y 5 puntos. Entre 6 y 5 puntos. Sucede que reducir las pérdidas es muy difícil porque hay pérdidas que se clasifican en técnicas y no técnicas. Las pérdidas técnicas son aquellas que son propias del sistema, propias de las redes, de las subestaciones, la pérdida de energía que se transforma en calor, y también tenemos el tema de las pérdidas por concepto de la compra de energía y luego la recuperación de la compra de esa energía, porque hay muchos clientes que tienen contratos pero no tienen medidores y muchos clientes que reciben la energía sin pagar nada. Exactamente. Mucho robo de energía. Entonces es un asunto de cambio de mentalidad de la gente, cambio de actitud. Es una gestión que tienen que hacer las distribuidoras. Ellos en estos momentos tienen programas y proyectos con organismos multilaterales que están aportando suficientes dinero, más de 200 millones de dólares, para ir disminuyendo las pérdidas en un tiempo razonable. Se requieren alrededor de 800 millones de dólares para que de aquí al 2020 se puedan reducir las pérdidas por lo menos a un 12%. Pero eso es mucho dinero. Es mucho dinero. La inversión es alta porque se requiere mucha inversión en rehabilitación de redes, en rehabilitación de subestaciones. Y además una labor
una labor de gestión social que es sumamente importante realizarla. Usted hablaba del robo de energía. ¿Hay algunas estadísticas que considerar que establezca el nivel de cuántas personas o familia o el sector, si están identificados que... Sí, mira, a partir de, en el año 2007, mediante la ley 18607, se crea la Procuraduría Adjunta para el Fraude Eléctrico, Sí. Pegase. Ujú. En lo que va de año, desde enero hasta junio, se han recibido alrededor de 2.132 notificaciones de fraude, de los cuales alrededor de 867 ya están resueltos. Hay unos 51 casos que han sido desestimados y los otros están pendientes. El procedimiento es que las EDES le dan seguimiento a las personas que se roban la energía, y además la propia ciudadanía denuncia cuando hay algún tipo de robo de energía. ¿Se ha ido creando conciencia en Se esa ha ido parte? creando conciencia, Sí. sí, claro que sí. Y esa Procuraduría pues ha sometido a la justicia. Hay mucha gente que ha caído presa, hay mucha gente que ha tenido que pagar multas, pero también hay una fase previa que es la de conciliación. Muchas veces se trata de buscar, de conciliar con el cliente para que lleguen a un acuerdo y paguen el monto dejado de facturar. Esto funciona en coordinación con un área de la Superintendencia de Electricidad que opera en Protecon, que se llama peritaje, donde los técnicos de peritaje deben acompañar a los técnicos de Pegase para hacer el levantamiento del fraude eléctrico y luego hacer un presupuesto de la energía que se hurtó y el dinero que cuesta eso. Entonces eso es validado por ese departamento que se llama peritaje. Pero realmente se está haciendo un trabajo en ese sentido para crear conciencia, porque eso es lo más importante, Sí. crear conciencia en la gente de que la energía es un servicio costoso y que realmente el Estado tiene que invertir mucho dinero para pagar esa energía que se sirve y no se puede recuperar, que es un dinero que pudiera ser utilizado en otras áreas como salud, educación, etc. El fraude eléctrico, ¿qué tanto dinero se va por esa brecha? Bueno, es mucho dinero porque realmente si tú calculas las pérdidas totales, estamos hablando de una cantidad considerable. Tú no podrías establecer dentro de esas pérdidas no técnicas solamente como que es fraude eléctrico. Okay. Hay otros factores que inciden en ello, pero realmente es mucho el dinero que se pierde, porque las distribuidoras del 100% de energía que ellos entregan, a veces solamente recuperan el 70%. ¿Por qué? Porque tú puedes observar que las distribuidoras tienen alrededor de 4 circuitos. Ellos los clasifican en A, B, C y D. Entonces, hay circuitos donde las distribuidoras tienen pérdidas hasta de un 90%. O sea, la mayoría de la energía... En esos barrios carenciados. Exacto, en esos barrios carenciados, la mayoría de la energía que se suministra se pierde. Entonces, eso es un trabajo que hay que hacer, hay que invertir muchos recursos ahí, hay que hacer una gran labor social. Yo pienso que ahí tiene que establecerse planes integrales para lograr cambiar la cultura de esa gente. Hay muchos barrios, tanto en la capital como en el interior del país, donde se han hecho planes pilotos y los resultados han volteado los anteriores. Y la gente ha hecho conciencia. En la mayoría de esos lugares se han establecido medidores prepago y la gente compra su energía solamente lo que va a consumir
y hace un uso racional de la energía. Es innovadora esa medida que han tomado. Sí, yo creo que sí, que es sumamente interesante y que debe irse replicando en muchos barrios, tanto de la capital como del interior del país, porque los resultados han sido satisfactorios. ¿Y qué vamos a hacer con la deuda que tiene el sector? En esta semana, si no me equivoco, vi unas declaraciones de Marcos Cochón, el presidente de la ADIE, y advertía apagones financieros por una deuda de alrededor de 800 millones de dólares del gobierno a las distribuidoras y generadoras. Dentro de esas deudas hay deudas que están congeladas, hay una parte que está congelada y la otra es corriente. Yo pienso que el gobierno, en el momento adecuado que ellos lo consideren, pues irán pagando esas deudas. Realmente no creo que los generadores en el fondo tengan el interés de provocar apagones financieros en este momento. Yo pienso que el gobierno va a honrar esa deuda y pienso que será pronto. Pero si no le pagan, doctor, esa es la forma que ellos tienen de presionar. Muchos hacen huelga, ellos presionan apagando el país. Claro que sí, pero ellos pueden aguantar un poco. Doctor, hay una población que está o estaba, ahora nos vamos a enterar con usted si ya no van a tener que coger prestado para pagar solo para pagar la luz. Usted sabe, me refiero a la gente de Samaná con esta empresa que, en palabras mías, lo estaba ultrajando, porque no es posible que una persona de un saloncito, de una cuestión pequeña, pague entre 4 mil pesos de energía. Sí, ese es el caso de las terrenas. Sí, de las terrenas en Samaná. Nosotros, la superintendencia, el consejo, ha estado muy de cerca con la comunidad de las terrenas desde hace un año, porque es un problema que data de muchos años. En la década de los 90, los polos turísticos, Samaná, Las Terrenas, Puerto Plata, Bávaro, Punta Cana, Bayahibe, La Romana, se instalaron sistemas aislados. Okay. ¿Por qué? Porque la CDE en ese momento y el gobierno no tenían los recursos para llevar energía eléctrica a estas zonas apartadas del país. Esa es la razón. Entonces, inversionistas se instalaron en esa zona bajo un sistema que se llama sistema aislado, donde ellos generan, transmiten y distribuyen la energía. En el caso de las terrenas, hay una empresa que es la que distribuye, que es Luz y Fuerza Las Terrenas, y hay una que genera, que se llama Generadora Samaná. Hace un año comenzaron disturbios en la población, ocasionando desasosiego e intranquilidad entre los pobladores, y porque ellos entendían, y de hecho tenían la razón, de que el servicio eléctrico era muy costoso para ellos. Ellos estaban recibiendo el kilowatts de energía alrededor de 22, 20 pesos, mientras el resto de la población, los que consumen de 0 a 200 a 444, imagínate tú la diferencia. Eso a nivel nacional, eso es lo que paga una persona por el kilowatt de luz. Exacto. 4.44. O sea que ni 5 pesos. Ni 5 pesos. 4 pesos y medio. Exacto, hasta 200 kilos, que es casi el 80% de la población que consume eso. Entonces, bueno, se escenificaron protestas, hubo muertos. Sí, la situación se tornó bastante agresiva. Muy agresiva, muy agresiva. Realmente. Entonces, la superintendencia intervino y gracias a Dios, ya en este momento estamos en la etapa final de la interconexión. Se instaló en la subestación de Sánchez un transformador 34.5, 12.5 kVA. Se colocaron las líneas de transmisión desde Sánchez hasta Las Terrenas, 17.2 kilómetros. Y en el municipio de Las Terrenas se instaló una subestación. Esos trabajos fueron ejecutados a través de la empresa Edenorte en un tiempo récord de 5 meses y con una inversión de 180 millones de pesos. En la actualidad ya
todo está listo para la interconexión, solamente faltan por cumplirse algunos detalles de carácter técnico e intrínseco a la Superintendencia de Electricidad, y que se le dé la membresía a la empresa Luz y Fuerza Las Terrenas, que tiene, a la misma empresa, que ellos tienen una concesión de distribución, no de generación, para que ellos puedan entonces comprar la energía a través del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, que es el CENI. Ellos en la primera etapa van a adquirir esa energía a través del mercado spot, y luego, que es un mandato de la ley, en menos de 3 meses ellos deben hacer licitaciones para la compra de energía por contrato. Pero en días pasados, perdón que le interrumpa, vi una declaración de una ejecutiva de esa empresa y decía que no se podía, que la ley los amparaba y que no podían hacer la interconexión, que debía ser a través de ellos. Bueno, no, la interconexión se va a hacer para comprar la energía a través del CENI. Ellos no tienen, la empresa generadora Samaná no tiene concesión de generación, de manera que ellos no van a poderle suplir la energía a Luz y Fuerza Las Terrenas. Tendrán que ellos comprar la energía, como te dije, en el spot, y luego a través de contratos, que sería a través de una licitación pública nacional. Ya a final de mes, nosotros, la superintendencia debe estar listo para anunciar el proceso de interconexión. Ok, quiere decir que antes que termine este año, los pobladores de Las Terrenas van a recibir un respiro en sus bolsillos con respecto al pago de la factura eléctrica. Claro, nosotros vamos... ¿En cuánto bajaría más o menos? Nosotros estamos trabajando un pliego tarifario. Okay. Luego del pliego tarifario, entonces viene la tarifa eléctrica. Ese monto todavía no está definido porque no tenemos el costo de la compra de la energía, que es básico para establecer la tarifa. Sin embargo, los análisis que se han hecho indican de que los pobladores de Las Terrenas van a tener una reducción muy significativa, principalmente para los sectores de menores ingresos, porque estos, el 62% de la población consume menos de 180 kilowatts. O sea, que están en el rango de los 200, que el resto del país son 444. No, ellos no van a tener esa tarifa porque el 444 es una tarifa subsidiada que le tiene el gobierno a toda la población, y como ellos son una empresa privada, el gobierno no le puede dar ese subsidio. Pero sí va a ser significativa. La mitad de lo que pagaban, 22 y algo, ¿pagarán la mitad de eso o el doble de los 4 puntos? O quizás mucho menos de eso. Pero dígale a los televidentes del Foro Semanal, van a pagar alrededor de 8, alrededor de 7, para que los televidentes que estén por esa parte del país digan, caramba, de verdad que vamos a esperar con gusto ese momento. Tenemos que esperar el día de la interconexión para anunciarlo, porque realmente todavía el precio no lo tenemos. Tenemos una aproximación, pero... Esa aproximación es 10. Es bueno. Es bueno. A él no me va a decir. Antes de irnos a la pausa, yo quería que le dijera cuánto es que van a pagar nuestros amigos de Las Terrenas. Pero bueno. Se lo merecen, se lo merecen. Sí, por favor, porque el país paga energía cara, eso lo sabemos, pero que una población pague alrededor de 5 pesos el kilowatt y que otro pague alrededor de 22, 23 pesos, es una diferencia del cielo a la tierra. Sí. Con usted tenemos mucho de qué seguir conversando, pero después de esta pausa.